Bien, con todos, buenos días, buenos días. El presente tutorial tiene la finalidad de poder explicar acerca del funcionamiento de un relé, que es básico comprender si queremos ingresar al mundo de la electricidad. El relé es la parte un poquito más complicada que comprender cómo funciona un interruptor, un pulsador, ¿no? Pero si lo entendemos cómo funciona un relé, el resto de los circuitos será sencillo, ¿no? Solo con la diferencia de que probablemente un circuito puede usar 2, 3 relés, ¿no? O la cantidad de terminales que puede tener un relé también podría variar. Pero es importante comprender, ¿ya? Entonces el objetivo de este pequeño tutorial es poder entender cómo funciona un relé. Antes de poder explicarles el funcionamiento de un relé, tendría que explicarles en este pequeño circuito el funcionamiento del circuito eléctrico. Entonces en este momento en la parte superior observamos acá un foco, que esto vendría a ser el consumidor. Tenemos el lado positivo. A ver, un momentito, necesito utilizar mi puntero. Ahí está. Ya, lo que tenemos en este punto es lo siguiente. Acá podemos observar que acá hay positivo. Y esto sería el lado negativo porque está conectado al negativo de la batería, ¿no? Está conectado al lado negativo. Y esto vendría a ser el positivo. Y en el lado positivo, en ese momento el voltaje es 0 para el foco. ¿Por qué? Porque en el lado positivo, en este trayecto, vamos a encontrar un fusible y un interruptor. Por lo tanto, este interruptor está en off, ¿no? Y si está en off, es circuito abierto. Quiere decir, el voltaje solo llega hasta este punto de acá, 12 voltios. Y lo que necesita este foco para que pueda encenderse es que fluya los electrones. Y para que fluya los electrones tiene que llegar acá. Y también el lado negativo debe estar cerrado su circuito. Porque si el lado negativo está cerrado y llega voltaje acá al lado positivo del foco, igual no va a poder encender. Lo que necesita este foco es que pueda tener el circuito cerrado, tanto en el lado negativo como en el lado positivo. Entonces el lado negativo ya está cerrado. Lo que nos falta cerrar es el lado positivo. Por lo tanto, en el lado positivo utilizamos un interruptor. Quiere decir, si este interruptor cierra el circuito, el voltaje llegará a el foco acá, 12 voltios. Como el lado negativo está cerrado, los electrones tendrán que fluir por todo el circuito. Si utilizamos la teoría convencional, los electrones salen del lado positivo, pasan por el fusible, pasa por el interruptor y ingresa por el lado positivo del foco, pasa por el filamento del foco y retorna por el lado negativo. Eso es lo que tendría que ocurrir cuando cierra circuito. Vamos a ver un momento. Ahí observamos que el circuito ya se cerró. Una vez que se cierra el circuito, prácticamente los electrones están fluyendo, salen del positivo, pasa por el fusible, ingresa por el interruptor, sale del interruptor, pasa ingresa por el lado positivo del foco, pasa por este filamento. El paso de electrones por ese filamento hace que ese filamento se ponga incandescente y esto generará que este filamento genere brillo, ¿no? Entonces ahí la energía eléctrica se está transformando en energía calorífica, que también a la vez me sirve como para poder alumbrar un ambiente, o el foco, puede ser cualquier foco que se utiliza en el vehículo. Pasa por el filamento y retorna por el lado negativo del foco, ¿no? Finalmente va al lado negativo de la batería. Entonces, este flujo de electrones que pasa por el filamento hará que el filamento se ponga incandescente y pueda alumbrar,
¿no? Pueda iluminar un ambiente. Pero para eso entonces este circuito necesita que esté cerrado, tanto el positivo y negativo. Entonces, por lo general los interruptores se utilizan en el lado positivo, controlan el lado positivo. Pero como también puede haber interruptores que controlan el lado negativo, pero son muy pocos, ¿no? En algunos casos. Pero la gran mayoría controla el lado positivo. Y al igual que los fusibles también siempre estarán en el lado positivo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a abrir el circuito. Abrimos el circuito. Ahí el voltaje se queda a la entrada del fusible. El voltaje que llega o que hay en el foco acá es 0. Porque el voltaje en el lado negativo es 0, en el lado positivo es 12. ¿No? En el lado negativo es 0 y en el lado positivo es 12. Nuevamente hacemos la simulación. Ahí podemos observar que los electrones pasan por el fusible, pasa por el interruptor, ingresa por el lado positivo del foco, pasa por el filamento del foco y el paso de electrones por el filamento hace que se ponga incandescente y genera o va a transformar la energía eléctrica en energía calorífica o que nos permite alumbrar un ambiente. Luego retorna por el lado negativo. Entonces acá hay flujo de electrones. Vamos a encontrar en este pequeño circuito, encontraremos voltaje. Y el que genera voltaje es la batería, ¿no? La batería por lo general, una batería puede estar con diferentes valores, ¿no? Y lo común en vehículos es 12 voltios. Al foco también llega a 12 voltios, ¿no? Pero como el lado negativo está cerrado, los electrones se moverán en este circuito por la diferencia de potencial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el lado positivo, en las placas positivas, hay exceso de electrones y en el lado negativo hay déficit de electrones. Quiere decir, hay falta de electrones. En las placas negativas hay falta de electrones. Apenas se crea un circuito, un puente, porque este circuito ya se consideraría como un puente para que los electrones puedan fluir, ¿no? Y así, al haber un puente y hay una diferencia de potencial, los electrones encuentran un camino para que puedan completar la cantidad de los electrones que faltan en la placa negativa. Y este camino es este circuito, ¿no? El circuito eléctrico, para que pueda completarse los electrones que faltan en las placas negativas. Entonces los electrones se mueven gracias a la diferencia de potencial. Y esto generará movimiento de electrones. Y el movimiento de electrones es en base la cantidad de electrones que puede pasar, que es la intensidad. Su unidad de medida es amperios. Si decimos que es 12 y el foco tiene una resistencia de, podemos suponer que tiene 8 ohmios. Entonces podemos calcular la intensidad. La intensidad, de acuerdo a la ley de Ohm, nos dice que es de la T va en la parte superior y resistencia. Entonces, lo que quiero calcular es la I. I es igual tensión sobre resistencia. Tengo tensión y tengo resistencia. Por lo tanto, sabemos que acá la tensión es 12, la resistencia es 8. Entonces, nuestro resultado será 12 entre 8, ¿no? 12 entre 8. 1.5. Quiere decir, la intensidad en este circuito es 1.5 amperios. Esa es la cantidad de electrones que pasa. La cantidad de electrones que pasa por el circuito. La cantidad de electrones que pasa por el circuito hacia el lado negativo. Y esa cantidad de electrones que pasa es proporcional a la resistencia. Quiere decir, la resistencia es el que va a hacer la regulación. La resistencia hará regulación de la cantidad de electrones que va a pasar.
mientras es más bajo la resistencia, la cantidad de electrones que pasa será mayor. Por lo tanto, la descarga de la batería también será en menor tiempo. La descarga de una batería también será en menor tiempo. Mientras mayor es la resistencia, quiere decir 10, 20, la cantidad de electrones que pasa es mayor. Quiere decir la resistencia se opone al paso de electrones por el circuito. Entonces el que está graduando la intensidad es la resistencia del foco, del consumidor en este caso, ya que el fusible interruptor no ofrece resistencia. Y si ofrece es una resistencia mínima, al igual que los cables. Ofrecen una resistencia pero mínima. Por eso que se consideran como buenos conductores de corriente, los cables, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver el funcionamiento del... Voy a poner en off. Circuito abierto. Ahí vemos que el interruptor entonces lo que está controlando es el circuito, el flujo de electrones y el funcionamiento del foco. En la parte inferior encontramos un foco, también encontramos un interruptor y un fusible, ¿no? Encontramos un fusible, un interruptor y el relé que tenemos acá y la fuente que sería la batería, ¿no? Entonces un relé está constituido por 4 terminales, ¿no? Mínimo. Como también hay un relé de 3 terminales, pero los de 3 terminales lo que hace es juntar 2 terminales en uno. Eso es lo que hace. Los relés, por ejemplo, de claxon son de 3. ¿Por qué? Porque 2 terminales los junta en uno. Y por eso sale solo 3 terminales. Este relé se considera como un interruptor electromagnético. Que para poder cerrar, este relé es un interruptor electromagnético. Quiere decir, para que pueda cerrar su interruptor, requiere que fluya la corriente por esta bobina. Y para que fluya, una vez que fluye la corriente en esta bobina del relé, el núcleo se convierte en electroimán. Al convertirse en electroimán, lo que va a hacer es cerrar el circuito. Cerrar el circuito. Vamos a ver, fíjense. Acá vamos a identificar los terminales. Tenemos por acá el terminal, podríamos considerar como el terminal 30, que es de entrada. Terminal 30 vendría a ser porque esto es de entrada. El voltaje está ingresando hasta este punto. A toda esa línea de acá, incluyendo hasta acá. Pero no pasa a la parte inferior. ¿Por qué? Porque está abierto acá. ¿Qué es lo que lo abre? Un resorte, un muelle hace que se mantenga abierto. Pero cuando se crea campo magnético en el núcleo, va a atraer, va a vencer la fuerza del muelle y este interruptor lo va a pegar acá. Y esto prácticamente es la salida. Por lo tanto, esto se considera como terminal número 87. ¿No? 87B. 87B. Este de acá vendría a ser el terminal número 86. ¿Sí? 86. El positivo, el 30 es positivo. ¿Por qué? Porque llega directamente de batería, del lado positivo que pasa por un fusible. Ahí está llegando el voltaje de batería. El voltaje es constante ahí. El voltaje al 86 es controlado por este interruptor. Quiere decir, el funcionamiento, el flujo de electrones por esta bobina del relé lo controla este interruptor. Entonces va a depender el voltaje que llegue acá al 86, depende de esto. Pero esto es positivo. Esa línea es positivo. Controlado por el fusible. El 30 también es positivo, pero constantemente llega el voltaje. Al 86 en este momento el voltaje es 0, porque necesitas que cierre el circuito, el interruptor, ¿no? Y esto vendría a ser, la bobina requiere positivo y negativo. Y acá, esto vendría a ser el terminal 85. Y el terminal 85 es negativo. Como pueden ver ahí, está conectado a negativo de la batería, ¿no? Está conectado a negativo de batería.